Durante mucho tiempo, los Charlotte Hornets han sido uno de los grandes memes de la NBA, un equipo que ni hacia arriba ni hacia abajo, que acumulaba una gran cantidad de elecciones de lotería, pero que nunca conseguía superar siquiera la primera ronda de los playoffs. Y eso podría cambiar esta próxima temporada. Para llevarlo a cabo se han deshecho de LaMelo Ball y de Miles Bridges, y mucho ojito al proyecto que están armando. Hoy aquí, en mi canal, en Club CBA, vamos a analizarlo en profundidad. Mi nombre es Sergio Rabinal, este es mi canal, y si te gusta lo que hago, déjame un like, suscríbete y un comentario con la nota que le pones al mercado de estos Charlotte Hornets. ¡Arrancamos! Hola, ¿qué tal? Bienvenidos un día más aquí a mi canal, bienvenidos a Club CBA. Quería dedicarle un vídeo a estos Charlotte Hornets porque lo que están realizando en este mercado me ha llamado especialmente la atención. Después de una temporada sobresaliente, incluso a pesar de no llegar a los playoffs, de caer en ese partido por el octavo lugar contra los Orlando Magic en el play-in y de batir de manera espectacular a los Miami Heat en el partido por avanzar en la siguiente ronda del play-in, los Charlotte Hornets han dado un volantazo y, al contrario de lo que solía ocurrir en los años anteriores, ha sido un volantazo en positivo, porque para llevarlo a cabo se han deshecho de sus dos jugadores a priori más importantes, o al menos dos de los que más relevancia tenían en la plantilla, como eran LaMelo Ball y Miles Bridges. El primero, un LaMelo Ball que venía de tener una temporada mucho mejor de lo que decían sus números, que en el momento en el que empezó a entender lo que le pedía Charles Lee, comenzó a ser un jugador mucho más eficiente, mucho más maduro, y vimos probablemente la versión más cercana a la perfección dentro de lo que cabría esperar de LaMelo Ball. Y Miles Bridges, pues bueno, es un jugador que no me cae bien, es un jugador que me gusta verle fuera de Charlotte Hornets y no voy a perder mucho tiempo con él. Pero bueno, vamos a analizar los movimientos que han hecho, las salidas y posteriormente tratar de encontrarle sentido o explicar por qué han realizado este tipo de movimientos los Charlotte Hornets. Lo primero, hablemos de las salidas. La mencionada de LaMelo Ball, que puso rumbo a los Minnesota Timberwolves a cambio de Naz Reid, una primera ronda sin proteger de 2033, tres intercambios de primera ronda, 2028, 2029 y 2030, que la realidad es que veo bastante complicado que puedan producirse o que puedan convertirse finalmente, de tal manera que es una única primera ronda la que estás consiguiendo a cambio de LaMelo Ball, y luego tres segundas rondas, 2029, 2032 y 2033. A los Timberwolves también puso rumbo un Josh Green, que francamente a mí me gustaba, pero creo que le va a venir mejor ahora mismo a los Minnesota Timberwolves para terminar de completar su rotación. Y luego el mencionado Miles Bridges, que puso rumbo a los Phoenix Suns a cambio de Grayson Allen, Royce O'Neal y una primera ronda de 2033, y junto a él salió también la segunda ronda de 2027 que tenían los Charlotte Hornets. Decir adiós a LaMelo Ball puede sorprender, pero es una buena noticia para el conjunto de North Carolina, porque es un jugador que en mi opinión no encajaba del todo en el sistema que estaba montando Charles Lee en estos Charlotte Hornets. ¿Por qué digo esto? Porque el sistema, y luego lo explicaré un poquito más al detalle, requiere de un mayor dinamismo desde un punto de vista ofensivo, requiere de que el balón se comparta mucho, de que la bola fluya constantemente y que las posesiones sean cortas. Lo que hemos visto, especialmente durante esta última temporada, es que Charlotte ralentizaba mucho su flow ofensivo cuando tenía LaMelo Ball sobre la cancha. Para que nos hagamos una idea, Charlotte fue el sexto equipo que más segundos por toque promedió durante esta última temporada, con 3,22, y también uno de los que más botes daba por cada toque que se realizaba durante cada posesión, con 2,51 botes por toque. Esto significa que era un equipo que no terminaba de casar su principal figura con el sistema que promulgaba el nuevo entrenador, desde hace 2 temporadas en los Charlotte Hornets. Y creo que estos dos cambios van a impulsar a los Hornets al siguiente nivel, y creo que junto con las salidas y las llegadas especialmente vamos a ver a un equipo, primero, muy divertido, y segundo, que tiene una propuesta distinta
con la cual quiere romper ese techo de cristal que le ha impedido pasar de la primera ronda durante toda su historia y en general de los clasificarse para los playoffs desde el año 2014. Hablemos también de las altas. Hay que hablar de un Naz Reid que va a llegar a este equipo, que probablemente se vaya a convertir en el pívot titular o que te va a permitir jugar con él al 4 con Moussa Diabaté o con Ryan Kalkbrenner en el puesto de 5, conformando una alineación realmente alta y que para mí puede llevar a los Hornets al siguiente nivel. Y creo que es una muy buena oportunidad para que mucha gente descubra, entre comillas, a un jugadorazo como es Naz Reid, que lleva muchísimo tiempo cociéndose a fuego lento, que se ha desarrollado de una manera fantástica en estos Minnesota Timberwolves y que ahora en los Hornets va a poder tener esa gran oportunidad de ser titular en un equipo NBA y de tener más tiros de los que ha disfrutado en los Wolves hasta el momento. Por otro lado, también llegó Grayson Allen, que les va a ofrecer puntos desde el banquillo y que creo que es un complemento ideal para Coby White, para Brandon Miller, para Concanepel. Para que nos hagamos una idea, lleva durante toda su carrera lanzando el 40% de media desde más allá del arco, incluso a pesar de que esta última temporada no estuviese especialmente fino, lanzó al 34,9%, es decir, prácticamente un 35%, muy lejos de lo que había acostumbrado en los Utah Jazz, en los Milwaukee Bucks, en los Memphis Grizzlies, un jugador que es un seguro desde la larga distancia y que ayuda bastante en términos de equilibrio ofensivo y también desde el apartado defensivo. Luego llegó también Dorian Finney-Smith, que es un candidato a ser un filler, a ser un relleno en un traspaso, aunque por el momento no puede ser agregado en un intercambio, tendrían que esperar al menos hasta el trade deadline. Creo que es un jugador que puede revalorizarse ligeramente después de tener una temporada nefasta por culpa de las lesiones en los Houston Rockets, razón por la cual se han desprendido de él y lo han conseguido a base de un montón de rondas. Y lo importante con Dorian Finney-Smith es que, a pesar de tener 3 años más de contrato, solamente el de la 26-27, está garantizado. Es decir, que en última instancia Dorian Finney-Smith es un expiring para esta temporada y puede ser realmente útil para intercambiar tanto durante el trade deadline como una vez termine la temporada 26-27, en ese lapso entre las finales y el draft de la NBA. Y luego también ha llegado Royce O'Neal en ese traspaso por Miles Bridges. Es un veterano en el puesto de 3-4 que lleva en las 2 últimas temporadas lanzando al 40%. Ahí me gusta mucho para completar una rotación, sobre todo saliendo desde el banquillo. Me gustaría mucho más verle como sexto hombre que como titular. Y luego en el draft, pues a mí me ha gustado bastante las selecciones que han hecho los Charlotte Hornets con Christian Anderson y con Hansen Steiba, que viene a hacer un muy buen partido en Summer League contra los Milwaukee Bucks. Un interior bastante curioso y que creo que puede tener un techo alto y que merece la pena confiar en que puede desarrollarse. A nivel de rotación, yo creo que el quinteto titular después de la renovación de Coby White va a ser el siguiente, con el ex de los Chicago Bulls como base titular, acompañado de Concanepel en el puesto de 2, en el puesto de 3 tendríamos a Brandon Miller y luego yo creo que Charles Lee va a apostar por Naz Reid de 4 y Moussa Diabaté de pivot titular. Lo cual dejaría como quinteto suplente, por decirlo de alguna manera, a Grayson Allen haciendo de falso base, porque él no es un base, él es un escolta. Luego a Zion James o a Tre Mann de escoltas o de acompañantes en el puesto de exterior, Royce O'Neal de 3 y luego Grant Williams y Ryan Kalkbrenner de 4 y de 5. Y esto me lleva a hablar o a preguntarnos, qué están armando los Charlotte Hornets, qué es lo que están construyendo, porque tiene bastante sentido lo que han realizado, a pesar de que haya muchos aficionados de la NBA, muchos fans de la Melo Ball que no comprendan por qué se han desprendido de un jugador en su pico de valor cuando parecía que iba a alcanzar su máximo rendimiento con esos Charlotte Hornets y que estaba a punto, yo creo que, de dar el siguiente paso y de finalmente convertirse en ese jugador maduro que en North Carolina llevaban tanto tiempo esperando. Y esto me lleva a hablar, como os decía antes, del estilo de juego. El estilo de juego de los Charlotte Hornets les convirtió en uno de los equipos más divertidos, más frenéticos y más impredecibles de esta pasada temporada, que podríamos establecer un paralelismo con lo que aconteció en la campaña 23-24 y en la 24-25 con los Indiana Pacers de Tyrese Haliburton y compañía. Charles Lee es de la cuerda de Joe Mazzulla, es un técnico que ha sido campeón como asistente con Milwaukee Bucks y posteriormente con los Boston Celtics, pero es un técnico de la nueva escuela que aboga por lo que estamos viendo en algunos equipos del panorama europeo: muchísimo ritmo, rotaciones muy cortas, interiores que tengan un rol muy definido y concreto en cargar el rebote ofensivo, proteger la pintura y simplemente ejecutar en los aledaños del aro, y eso viene de la mano de un
un alto volumen, perdón, de divisiones hacia el aro, una alta cantidad de triples intentados, y todo ello no casaba del todo bien con una figura como LaMelo Ball, porque él, como decía antes, retiene mucho la bola, tiene una selección de tiros más que dudosa y cortaba mucho el flow ofensivo de estos Hornets. Y para que nos hagamos una idea de por qué los Charlotte Hornets se han desprendido de LaMelo para hacerse con Naz Reid, porque en última instancia el intercambio es básicamente ese, tenemos que atender al alto volumen de rebotes ofensivos que era capaz de conseguir Naz Reid en su última temporada con los Timberwolves. Que si lo juntas con Moussa Diabaté, que fue el segundo mejor en porcentaje de rebote ofensivo de la NBA la pasada temporada, entre aquellos que cualificaron para más de 65 partidos, X número de minutos, etc., estamos hablando de que los Hornets pueden controlar enormemente las segundas oportunidades. Las segundas oportunidades son ahora mismo uno de los grandes objetivos de las ofensivas en la NBA, porque es mucho más sencillo anotar en una segunda oportunidad que hacerlo ante una defensa bien posicionada, ante una defensa en transición. Y creo que todo eso es lo que lleva ahora mismo a los Hornets a haber realizado este tipo de operaciones. Y si lo juntamos con ese trío de Coby White, Konka Neppel y Brandon Miller, tenemos un quinteto espectacular en base a porcentaje de acierto exterior y capacidad para rebotear. Para que nos hagamos una idea, esa conjunción de Coby White, Konka Neppel y Brandon Miller sin LaMelo Ball tuvo unos datos espectaculares, eso sí, con una muestra muy chiquitita, pero que invita al optimismo y que yo creo que es a lo que se están agarrando ahora mismo los Hornets para poder construir su equipo. Y es que esos tres sin LaMelo sobre la cancha tuvieron un ratio ofensivo de 139,7 puntos por cada 100 posesiones, mientras que en defensa dejaron a sus oponentes en apenas 100 tantos por cada 100 acciones disputadas. Un net rating de más 39,7 y además, y esto es lo más relevante, un 48% de acierto en triples y un brutal 39% de rebote ofensivo disponible. Son datos de absoluta élite. Eso sí, un volumen de minutos muy pequeño, pero que yo creo que es a lo que se está agarrando Peterson para poder justificar y amparar la decisión de deshacerse de LaMelo Ball. Van a ser un equipo, estos Hornets, durante esta próxima temporada, que rote mucho, de ritmo y de partidos frenéticos, donde constantemente generen oportunidades al triple a través de shallow cuts, de spin pick and rolls, de salidas de indirecto, que lo vimos jugar a un grandísimo nivel con Brandon Miller y con Konka Neppel, y que yo creo que ahora que van a tener a Coby White y sin LaMelo sobre la cancha van a poder hacer un gran trabajo en ese sentido. ¿Y qué pueden hacer los Hornets después de haberse desprendido de LaMelo Ball, de Miles Bridges y de haber incorporado a los anteriores jugadores mencionados? Lo primero, y es importante destacar, es que los Hornets están ahora mismo hard cap. Eso significa que están dentro del límite duro del límite salarial, valga la redundancia, porque han adquirido a Dorian Finney-Smith con la excepción de nivel medio para equipos fuera del impuesto de lujo. Esto les limita a poder superar los 209 millones en esta próxima temporada en salarios. No significa que estén dentro del primer o del segundo apron, pero tienen bastante margen, lo único que tienen es el límite de superar los 209 millones de salarios. Por otro lado, tienen una enorme cantidad de rondas de draft, tanto para esta temporada como a futuro. Para que nos hagamos una idea, en primeras, lo voy a estar también proyectando en la pantalla. En 2027 tienen la propia y luego dos condicionales. 2028 la propia y una condicional. En 2029 la propia, aunque está un poquito condicionada, al igual que en 2030. En 2031 y en 2032 tienen solamente su propia elección de primera ronda. Y en 2033 se pone la cosa interesante porque tienen su elección, la de los Wolves y la de los Phoenix Suns. Y por otro lado, a nivel de segundas rondas, creo que son el equipo que más segundas rondas de draft tiene, porque tienen 21 entre 2027 y 2033. Luego está la cuestión de la excepción de traspaso. La excepción de traspaso más grande de la historia, que se produjo debido a ese intercambio con los Minnesota Timberwolves por LaMelo Ball y que generó un espacio de 40,7 millones de dólares. Esto les permite a los Timberwolves de aquí al 7 de julio de 2027 poder absorber un contrato de hasta 40,7 millones de dólares sin necesidad de entregar ningún otro jugador a cambio. Esto podrían realizarlo a base de enviar rondas y absorber un gran contrato. La cuestión es que no tiene mucho sentido en lo que queda de temporada, que es básicamente toda la campaña, llevarlo a cabo. ¿Por qué?
porque durante esta temporada poder realizar un intercambio de esa magnitud es poco esperable. Lo más lógico es que los Hornets realicen, o utilicen mejor dicho, esa TPE una vez termine la temporada, es decir, lo que decía antes, entre las finales y el draft, porque en ese momento, y lo hemos visto durante estas últimas semanas, los equipos están mucho más abiertos a realizar operaciones de este calibre que se traduzca en desprenderse de jugadores que son realmente importantes para su proyecto desde un punto de vista deportivo, pero que tienen un alto salario. Y yo, pensando un poco en lo que puede ocurrir de cara al año que viene, hay algún que otro contrato que me parece interesante por ese volumen salarial, y que, sobre todo pensando en expirings, en jugadores que serían agentes libres al término ya de la 27-28, esto ya es pensar muy a largo plazo. Aquí aparecen Brandon Ingram, Zion Williamson, Rudy Gobert y Jeremy Grant. Jugadores cuyo valor pues está muy por debajo de lo que puede indicar su contrato, pero que puede tener sentido para sus respectivos equipos desprenderse de este tipo de jugadores. Por otro lado, tienen otras excepciones de traspaso que sí que tiene sentido que puedan utilizar durante el transcurso de esta temporada, la de Colin Sexton de 8,2 millones y la de Tyus Jones de 7 millones, disponibles hasta el cierre del mercado el próximo mes de febrero. Luego está la cuestión de que tienen ahora mismo 18 contratos garantizados para esta próxima temporada. Esto significa que tienen que cortar 3 jugadores antes del inicio de la fase regular a mediados del mes de octubre. Y yo aquí tengo 3 candidatos. Tengo a Pat Connaughton, que tiene un contrato no garantizado, cuyo deadline, cuya fecha límite es el próximo 1 de enero de 2027. Lo mismo con Mo Gueye, que también tiene un contrato no garantizado y el deadline es el mismo, el 1 de enero de 2027. Si cortasen estos dos jugadores antes del inicio de la temporada no tendrían que pagarles nada y podrían traerlos posteriormente ya como agentes libres durante el transcurso de la campaña si así lo decidiesen, aunque yo creo que Pat Connaughton no le queda mucho tiempo en la NBA. Mo Gueye yo creo que puede rascar algún contrato por la mínima o acudir a un two-way, no sé si ya ha cumplido el tiempo suficiente en la NBA como para que pueda recibir un two-way, pero bueno. Y luego está la cuestión de Tremán, que yo creo que es candidato a un traspaso, cobra alrededor de unos 8 millones de dólares, tiene un contrato garantizado, pero yo creo que no termina de encajar en lo que esperan los Charlotte Hornets. Tuvo un muy buen primer año, un segundo más discreto, y yo creo que de cara a este tercer curso Tremán tiene toda la pinta de que va a salir traspasado de los Hornets, más por una cuestión salarial que por una cuestión de encaje. Y si no es Tremán, sería Tidjane Salaun, pero creo que ha hecho una muy buena Summer League y que quizá le dan una última oportunidad al jugador francés antes de que termine su contrato en escala rookie. ¿Y qué mejoras pueden necesitar estos Charlotte Hornets de cara a poder completar esta rotación? Porque a mí me gusta mucho lo que tienen, pero creo que les falta un jugador para terminar de ser lo suficientemente aspirantes a poder competir por cosas importantes. Yo aquí creo que necesitan o bien un forward que les dé más puntos, o bien un base que ejerza más como director de juego, porque Coby White no es un base al uso, con Canepel y Brandon Miller tampoco lo son, de tal manera que necesitas un organizador en ese sentido. Yo aquí estoy pensando en nombres como Kyle Kuzma, que cobra 20 millones y es expiring, estoy pensando en Zach LaVine, que cobra 48, lo cual dificulta un poquito a nivel salarial la operación, pero yo creo que tampoco es del todo descartable, y luego para el 1-2, francamente, aquí tengo dos nombres bastante interesantes. Ya me diréis qué pensáis de estos en comentarios. Uno es Jordan Poole, que sé que no es santo de devoción para muchos, pero creo que por el precio que pueden pedir los Pelicans puede ser una muy buena opción para los Hornets a futuro. Recordemos el mercado en el que se está moviendo Charlotte. Y luego DeJounte Murray, que hizo un cierre de temporada muy interesante, cobra unos 32,5 millones de dólares para esta temporada y creo que puede ser un jugador que encaje bien en lo que están buscando ahora mismo los Charlotte Hornets. Y ya para cerrar, ¿qué podemos esperar del equipo de Carolina del Norte para esta campaña? Yo creo que es una franquicia que lo ha pasado realmente mal en este lapso que ha venido después de la salida de Al Jefferson y de Kemba Walker a partir del año 2014, que no han tenido, creo que nunca, una plantilla en condiciones de poder competir, y que ahora que sí la tienen, con un general manager que está haciendo las cosas muy bien, con un entrenador que va de la mano de lo que busca su ejecutivo, creo que están en disposición de ser un equipo que acabe dentro de la zona de playoffs. Les veo en ese rango entre el cuarto y el sexto clasificado, quizás séptimo, octavo, ya sabemos que a veces en la conferencia oscilan mucho las posiciones. Si hacen un traspaso antes de que arranque la temporada, yo les veo siendo una de las grandes
uno de los grandes equipos aspirantes a hacer ruido durante la Copa. Ya sabemos ese primer tramo de campaña donde se pueden producir sorpresas. El curso anterior fueron los Hawks, este le tocó a los Phoenix Suns, que llegaron hasta cuartos de final. Creo que estamos ante un equipo que puede, insisto, ser muy divertido, muy entretenido de ver, un fijo del NBA League Pass, y que si no hacen ese intercambio lo acabarán realizando durante el mes de febrero, de tal manera que para mí son un equipo a seguir, son un equipo que está haciendo las cosas muy bien y que tiene activos y jugadores como para poder incluso dar el siguiente paso durante esta campaña y finalmente romper con ese maleficio de que no pisan playoffs desde hace más de una década. Mi predicción, insisto, es que los vamos a ver dentro del top 6 de la conferencia este, que va a ser un conjunto que se va a beneficiar de la salida de la Melo Ball y que yo creo que vamos a disfrutar mucho en lo que resta de temporada, que es básicamente toda la campaña. Así que bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Si os ha gustado lo que hago aquí en mi canal, suscribíos, dejadme un like, un comentario con vuestra opinión sobre el mercado y de lo que pueden hacer en última instancia estos Charlotte Hornets durante la campaña 26-27. Y si os gusta lo que hago, pues bueno, bienvenidos aquí al canal. Esto es Club CBA, mi nombre es Sergio Rabinal y nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo y hasta la próxima, chao.